bueno, para continuar con el programa vamos a presentar al siguiente ponente. Bienvenido, Roger, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Voy a hacerte una breve presentación y arrancamos con tu ponencia. Vale, gracias. Roger Montenegro es egresado del Executive Master in Business Administration del INCAE Business School y del programa Entrepreneurship and Innovation de Babson College. Ha tenido la oportunidad de dirigir diferentes proyectos de innovación y transformación en diferentes organismos gubernamentales y actualmente es consultor de proyectos de transformación digital y presidente del Project Management Institute, capítulo de Panamá, en el que hemos tenido la suerte de poder colaborar conjuntamente en varias iniciativas. Así que gracias, Roger, por tu asistencia y adelante con tu ponencia. Gracias, Sara. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que me siento muy honrado por la oportunidad que me han dado. He estado participando de algunas de las exposiciones y wow, de verdad que un gran nivel de presentaciones y espero poder entregar lo mismo que los colegas que han estado participando y que al final de la sesión de esta sesión de 1 hora o menos tiempo, los participantes también se sientan llenos, se sientan que se cumplió el objetivo, ¿no? Yo he trabajado en el área de gestión de proyectos por muchísimos años y la verdad que siempre me ha impresionado muchísimo la evolución, la rapidez con que las metodologías, las formas de trabajo van cambiando, siempre buscando la forma de lograr mejores resultados. Hace muchos años atrás tuve la oportunidad de participar en unos talleres sobre el Design Thinking y he comenzado, desde aquel entonces, comencé esa labor de investigar, leer, buscar, asesorarme, preguntar e ir poco a poco haciendo ajustes en la forma en que, como líder de proyecto, gerente de proyecto, director de proyecto, cualquiera que sea la palabra que quieras mencionar, cómo poder incorporar estos elementos para lograr triunfar como director de proyectos. Y por eso, cuando me hacen la invitación, me dicen es un evento de innovation. Cuando hablan de innovation, pensé en design thinking y pensé no quiero venir a hablar de un tema de desarrollo de proyectos de software porque siento que no va de la mano con el foro de los participantes. Sin embargo, el tema de design thinking es algo que estoy seguro muchos de los participantes aquí conocen. Y vengo a hablarles de un poquito de cómo se ha incorporado el design thinking, cómo me ha ayudado a mí, en experiencia práctica, a mejorar, ¿verdad? A poder entregar valor, entregar proyectos con éxito, ¿no? Cuando hablamos, entrando ya en tema, cuando hablamos de design thinking, hablamos de innovación centrada en el ser humano. Hablamos de innovación centrada en el ser humano, la cual representa un conjunto de conceptos que han sido utilizados para crear algunos de los productos más innovadores de los últimos 20 años. Ahí está el ejemplo del iPhone, el iPad, eBay. Son ejemplos de casos de innovación que aprovecharon las necesidades y el comportamiento humano, empujando los límites de la estrategia y el desarrollo de productos y servicios. Hoy por hoy podemos pensar que estas soluciones no se habrían introducido sin el proceso del design thinking y en la actualidad tiene tanta relevancia en diferentes industrias, espacios de trabajo y maneras de trabajar que ha logrado desarrollar verticales de conocimiento que son hoy por hoy disciplinas en sí mismas. Un claro ejemplo lo tenemos en la disciplina del service design, el diseño de servicios, que hoy en día cuenta con un desarrollo muy valioso para la aplicación del design thinking en el mundo del diseño de servicio, valga la redundancia. También están las disciplinas que se aplican en el mundo del emprendimiento, que han bebido de algunos de los principios del design thinking para desarrollar métodos de trabajo que permiten de manera rápida y ágil prototipar y testear productos en el mercado. Esto para que vean un poco la influencia del modelo. Y es que hoy por hoy no se puede concebir la creación de productos y el diseño de servicios y la orientación total al cliente sin saber cómo funciona este modelo, ya que sus principios, metodología
y herramientas son la base fundamental para el desarrollo de cualquier negocio o para el cambio cultural al que se enfrentan las compañías de todo el mundo. Es más, el Design Thinking se está aplicando para resolver algunos de los problemas más complejos que enfrentamos hoy en realidad, el hambre en el mundo, la sostenibilidad e incluso actualmente en la prestación de servicios de salud. Como mencioné anteriormente, ya no se limita a un departamento o función. Esto para que entiendan el impacto de este modelo y dimensionar la razón por la cual está cambiando la cara misma del liderazgo en el caso de nosotros, en el caso de la gestión de proyectos. Al final podrán ver un enfoque, que el Design Thinking emplea un enfoque iterativo y colaborativo que les permitirá afrontar los desafíos de cualquier proyecto empresarial o social que va más allá de nuestros métodos, en el caso de la gestión de proyectos, de nuestros métodos predictivos de gestión e incluso los de desarrollo iterativo, como es la gestión de proyectos ágiles, en el cual reunimos a personas de diferentes disciplinas para explorar nuevas ideas y visualizar soluciones más centradas en el ser humano y más viables para una ejecución exitosa. Como ven en la presentación, pueden ver 3 conceptos básicos bajo los cuales funciona el Design Thinking. El primero vendría siendo la inspiración. ¿Qué sucede con el cliente? La inspiración alimenta ese impulso de un equipo de liderazgo por observar lo que sucede dentro y fuera de la organización, lo que está sucediendo realmente con el cliente. Tenemos el concepto de ideación, traducir esas tendencias que ya observamos, ¿verdad? Y esas necesidades, transformarlas en ideas, en acciones que el equipo puede realizar. Es aquí donde la investigación del diseño ayuda a unir la intuición con la evidencia para que se produzcan acciones ejecutables y significativas. Y finalmente tenemos la implementación. Cuando hablamos de implementación, esta vendría a representar en el mundo de la gestión de proyectos ese mundo conocido de técnicas de gestión que utilizamos para llevar esas acciones a resultados. Las técnicas de implementación aumentan nuestras prácticas de gestión conocidas en torno al desarrollo iterativo, como mencioné anteriormente, con nuevos conceptos, como el de la narración de historias, la cual se usa para promover o motivar que todas las partes interesadas estén alineadas, y la preparación empresarial en torno a un concepto para lograr que varios equipos aborden el mismo problema desde diferentes perspectivas. Dicho de otro modo, entonces, podemos decir podemos preguntarnos qué papel juega el Design Thinking en el liderazgo de proyectos. Aquí es donde entra el papel importante de este modelo dentro de la disciplina de gestión de proyectos. Recordemos que la gestión de proyectos es un conjunto de herramientas para administrar el alcance del proyecto, los recursos que participarán o que necesitamos para un proyecto específico, el esfuerzo que conlleva, la calidad con la que debemos hacer entrega, incluso el cronograma que nos indica el tiempo que tomará, la cual nos ha permitido por años brindar el enfoque y el control necesario para entregar de forma consistente proyectos. Sin embargo, como dice lo quise plasmar en la presentación, el cambio nos sigue golpeando continuamente a los directores, a los líderes de proyectos, porque es muy común ver en las organizaciones ser bombardeadas constantemente con cambios inesperados. Por ejemplo, cambios en las regulaciones. Hace unos años tuve la oportunidad de trabajar en diferentes proyectos de desarrollo de software para organismos gubernamentales, y en ambas experiencias me ocurrió, teníamos en este registro de riesgos, ¿verdad? Donde teníamos visualizado qué podía pasar, que nos iba a impactar, cambios en regulaciones, pero siempre que le hacíamos el seguimiento nos decían, no, esto no va a suceder, no va a suceder. Y de la noche a la mañana ya teníamos las regulaciones implementadas y teníamos que salir en corredera a hacer cambios en los requerimientos para poder darle continuidad. También tenemos cambios en el panorama competitivo. Hoy por hoy las empresas son cada vez más competitivas unas con otras. Y ¿por qué no? Cambios ocurridos por la mano de obra. Incluso
por los socios que escogemos, los socios comerciales en los que confiamos para trabajar en un proyecto específico. Es una realidad con la que debemos vivir. Las necesidades y percepciones de los clientes cambian a la velocidad de la luz. Este es el gran reto de nuestro kit de herramientas de gestión de proyectos. Y ante estos retos se han desarrollado o han nacido nuevas metodologías. Como mencioné anteriormente, en el caso de la gestión de proyectos, el PMI ha impulsado la metodología ágil e incluso impulsado un marco de gestión de riesgos que busca ampliar un marco de gestión de riesgo más amplio, con la intención de identificar problemas con mucha anticipación para responder a ellos de manera más rápida y lograr aumentar nuestra flexibilidad para adaptarnos a esas condiciones cambiantes. Pero incluso con estos nuevos métodos, los gerentes de proyectos de hoy en día nos encontramos a menudo un paso atrás, siempre reaccionando ante las amenazas externas e internas que enfrentan nuestros proyectos. Estas fuerzas son fuerzas dinámicas, ¿verdad?, que crean desafíos reales para que el gerente de proyecto los resuelva día a día. Aquí les quisiera comentar 4 ejemplos reales de proyectos que yo tuve la oportunidad de trabajar y que me tocó vivir esa experiencia. No sé si les ha pasado, ¿no? La solución que ningún cliente necesita. Un equipo de proyecto de planificación de un ERP para un sector público, el equipo de planificación despertamos un día en las fases de prueba para encontrarnos que existen nuevas reglas que deben configurarse como resultado de acuerdos de negociación colectiva de la noche anterior. O una empresa de productos en las últimas etapas de desarrollo descubre que un competidor les ha vencido en el mercado con un producto de la competencia. O, por ejemplo, un proyecto para una empresa de una industria cervecera descubre que acaba de ser comprada por otra y pronto llega un nuevo liderazgo con una nueva visión. Estos son sucesos comunes para el director de proyectos en ese juego de la ruleta rusa. ¿Qué hacemos para seguir adelante con este producto que ya nadie quiere? ¿Verdad? ¿Debemos seguir adelante o debemos detener el proyecto? ¿Debemos detener el impulso? Y normalmente nuestra primera respuesta suele siempre ser defender, aferrarnos a los requisitos firmados para luchar en un juego perdedor de la gestión del alcance. El gran desafío, podríamos haberlo hecho de una manera diferente o podemos haber influido en el resultado si hubiéramos visto venir el cambio antes o si hubiéramos entendido mejor qué era lo que realmente el cliente necesitaba. Desafío número 2. Las partes interesadas persiguen otro gran proyecto brillante. Tuve la experiencia de trabajar también en un equipo de proyecto de un sistema de información en otro organismo público, un organismo del sector gobierno. Se estaba preparando ya para firmar los requerimientos para continuar en la siguiente fase del proyecto y al mismo tiempo nuestro patrocinador, el cliente principal, obtiene una demostración no solicitada de otro proveedor que le demuestra nuevas características, nuevos features, ¿verdad? Y a pesar del gran progreso que teníamos en este proyecto, las partes interesadas claves comenzaron a perder el enfoque total en el proyecto y al mismo tiempo perdimos el apoyo al sistema que estaban a favor por lo nuevo que habían visto. Y ante este desafío a menudo seguimos en la ruta tradicional de endurecer el proyecto de gobernanza y esa fue mi reacción. Teníamos un sistema de gobernanza y quise ponerme firme con lo que ya había pedido el cliente, ¿verdad? Observar el impacto de las demoras causadas por la toma de decisiones. Mi intención era evitar estas demoras causadas, ¿verdad? Por ese cambio en las tomas de decisiones tardías y buscar trabajar de una manera operativa, de una manera diferente en términos operativos y sin embargo las partes interesadas claves nunca sintieron conexión con el producto final, ¿verdad? Gran desafío nuevamente,
cómo pude o cómo podíamos volver a conectar a esas personas con el producto anterior, o cómo podíamos haber realmente nosotros conectados con el cliente para ver realmente las necesidades que ellos tenían, ¿verdad? Con respecto a lo que querían lograr con el proyecto. Otra de las experiencias en términos de cambios a los que nos enfrentamos es la fuga de recursos clave cuando más se les necesita. Esto no solamente pasa en proyectos de software, pasa en la vida real en diferentes organismos. Fuga de recursos claves, ¿verdad? El equipo de proyectos, me pasó en un equipo de proyectos de reclamación de seguro que estábamos intentando implementar una nueva aplicación de autoservicio destinada a mejorar la experiencia con el cliente. Se anunció una adquisición no planificada y de repente otra vez las partes interesadas claves y los expertos en la materia se ven arrasados por estas actividades de debida diligencia y el proyecto se estancó. Este hecho común nos dejó al equipo de proyecto en busca de negociaciones de alcance y calendario con los patrocinadores del proyecto. Y nuevamente sale la pregunta, ¿no? ¿Podríamos haber permitido que el proyecto se detuviera con confianza, mientras los recursos claves determinaban el impacto potencial que la adquisición pudo haber tenido en el negocio? Y como por último, una de las experiencias que también viví fue los equipos de proyectos se atrincheran. Un equipo de reingeniería de procesos multidisciplinario que alguna vez fue muy colaborativo, se encuentra de un momento a otro con todas las puertas cerradas, ya que la institución estaba trabajando en equilibrar una reducción significativa de costos operativos, ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Con la intención de posicionar a la institución para unas nuevas reformas. Todos los motivos para una colaboración productiva desaparecieron en un remolino de no, de ninguna manera, era lo que yo siempre recibía como respuesta. Nunca lo voy a hacer. Todas estas palabras se escuchaban en el piso del proyecto. El equipo de gestión del proyecto, sí, seguimos las rutas tradicionales de aclarar y gestionar la transferencia entre grupos de trabajo, tener sesiones de formación de equipo forzadas y un mayor seguimiento de entregables. Y sin embargo, los cambios incorporados tanto en la reducción de costos como en la reforma del cuidado tuvieron un impulso directo en los estatutos, ¿verdad? De ese esfuerzo de reingeniería. Y otra vez salen las preguntas, ¿podíamos haber admitido nuestro problema de gestión del cambio? Hicimos una mala gestión del cambio, ¿verdad? Por buscar formas de establecer nuevamente la visión. El plan se compartió entre los miembros de equipo de la manera correcta junto con las partes interesadas para que vieran que esos cambios organizacionales no iban a impactar el proyecto. Todo esto se los estoy comentando para hacer una introducción al siguiente punto, porque obviamente el tema es el design thinking en la gestión de proyectos, ¿no? Entonces aquí vendríamos a hablar un poco de la promesa del design thinking. Estos desafíos, la promesa del design thinking, ¿verdad? Estos desafíos pueden representar algunos de los problemas más difíciles que, por lo menos a título personal, he enfrentado en diferentes proyectos, y por más que analicemos cada caso a profundidad, porque luego del fracaso viene el tiempo de reflexión. ¿Qué pudimos haber hecho? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? Qué raro, no debió pasarte esto así, ¿no? Para mí no existe una causa raíz clara, y ciertamente en la misma medida, si dedicamos el tiempo suficiente para analizar cada caso, obviamente encontraremos soluciones múltiples. Como directores de proyecto se nos ha enseñado a descomponer, ¿verdad? Y resolver problemas en fragmentos más manejables. Sin embargo, a pesar de esto, seguir este camino tampoco ha sido la clave para ayudar a aumentar las posibilidades generales de implementaciones exitosas. Como les mencionaba, la promesa del Design Thinking extiende al gerente de proyectos herramientas donde la ciencia de la gestión de proyectos y el arte del liderazgo y la creatividad se unen para obtener resultados diferentes. El diseño, estamos hablando de diseño cambiante. Los pensadores del Design Thinking son líderes a los que les encanta desafiar el status quo, abrazar esa complejidad y sintetizar en soluciones en lugar de descomponerlas. Utilizan este arte, la metáfora, las analogías para provocar inspiración en torno a la forma, función, sensación, y a través de la experiencia, a través de un proceso en el que desglosan una solución y al mismo tiempo estamos generando nuevas opciones.
Los conceptos del Design Thinking nos permite comprender mejor al cliente y a ese mundo afuera de los muros del proyecto, entender la visión periférica sobre las amenazas, oportunidades que definirán el éxito del proyecto y visualizar soluciones más completas y adaptables a los problemas y riesgos que enfrentamos a diario. Entonces, ¿qué podemos tomar del Design Thinking, ¿no? para aprovechar en la gestión de proyectos? La oportunidad de nosotros como líderes es encajar algunas mejoras en un método utilizando las mejores prácticas de diferentes, valga la redundancia, de diferentes modelos. Por lo menos estas son prácticas que en mi opinión me han funcionado de un punto a otro, obviamente dependiendo del tipo de proyecto en el que estamos trabajando, ¿no? El primero sería inspiración. Estas son estrategias más enfocadas en proyectos. Inspiración. Les incito, les animo a modificar el modelo de gobernanza para permitir una visión global, una visión general del panorama. Debemos diseñar modelos de gobernanza enfocados en resolución de problemas, la toma de decisiones y promover el empoderamiento de los líderes. Debemos desarrollar esa capacidad para pensar en el panorama general durante la planificación y luego hacemos ese switch off, ¿verdad? Para empezar a impulsar el alcance, el cronograma y los otros aspectos del proyecto, ¿verdad? En el Design Thinking debemos recordar esa necesidad de comprender realmente al cliente y las tendencias del ecosistema que impactan la organización. Durante cualquier etapa del proyecto tenemos esa oportunidad de volver a pensar en los tomadores de decisiones, en lo que está sucediendo, pensar en los tomadores de decisiones y lo que está sucediendo fuera de la organización y qué impacto pueden tener estos cambios en nuestros proyectos, ¿verdad? Técnicamente podemos aprovechar esta oportunidad de inspiración, ¿verdad? Llevando a los tomadores de decisiones a las actividades de los clientes, ¿verdad? Hay que involucrar al cliente que se encuentra en esa línea de trabajo para volver a conectarse con sus percepciones, con sus comportamientos y sus reales necesidades. Establecer la presencia del cliente en la mesa de gobierno. Hay un modelo muy similar que usamos en las metodologías ágiles donde tenemos el elemento de un Product Owner, ¿verdad? Que está junto con el equipo de desarrollo y este Product Owner es el que representa al cliente final. Debemos realizar evaluaciones externas formales destinadas a comprender las tendencias externas. Esto es siempre importante, comprender lo que está pasando fuera del panorama del proyecto y fuera de la organización y cambiar los criterios de salida de esas etapas para evaluar otra vez el impacto de las acciones y de las decisiones del proyecto en el mundo exterior. Hago mucho énfasis en esta parte del mundo exterior por lo que le comentaba de una experiencia de un proyecto previo, el cambio de las regulaciones. Incluso en el proyecto, uno de los proyectos que yo tuve, la cliente final, el patrocinador, viajaba mucho y cada vez que viajaba y tenía la oportunidad de hablar con otros organismos, siempre que llegaba de regreso venía con nuevas ideas. Y ahí fue algo que, admito, no fue la mejor gestión de mi parte porque debía ver el panorama general de lo que estaba sucediendo en el mundo exterior. Y definitivamente que actividades como esta tienen un doble impacto. Primero, crean intencionalmente oportunidades de mirar hacia todos lados, hacia arriba, hacia afuera. Y en segundo lugar, con esto comienzas a crear un nuevo sentido de comportamiento y responsabilidad de todas las partes interesadas, considerando nuevamente el mundo exterior en la dirección del proyecto. Venimos entonces con la ideación, sería la estrategia número 2, ¿no? Adaptar el modelo de participación de nuestro equipo para promover las ideas. Un modelo de participación en equipo, este modelo de participación en equipo se refiere a la forma en que el equipo se relaciona internamente con las partes interesadas, los usuarios y ese mundo exterior del que tanto les he hablado. Algunos modelos actuales de participación son muy jerárquicos, son muy rígidos. Nuestro modelo típico de participación es un modelo típico de participación en equipo donde dividimos el trabajo y obviamente asignamos el trabajo en función de la habilidad y la competencia e impulsamos a los equipos hacia el cumplimiento exitoso de estas expectativas.
Los equipos solamente se involucran cuando hay transferencias que requieren una colaboración formal. Técnicamente podemos fortalecer esta estrategia si nos dedicamos a rediseñar los equipos, ¿verdad?, en torno a la resolución de problemas, para incorporar una perspectiva externa, tener un abogado del diablo, una parte externa de la organización para ayudar a traer ideas nuevas a la mesa de trabajo. Usar estrategias paralelas para atacar un problema o un riesgo al mismo tiempo durante el análisis y las actividades de recomendación y mitigación de un riesgo específico, ¿verdad?, de diferentes ángulos. Algo que también he vivido en diferentes oportunidades es el tipo de preguntas que hacemos cuando tenemos un problema es ¿qué lo causó? ¿Qué fue lo que causó el problema? ¿Quién se vio afectado? ¿Cuál es la respuesta a un problema? Debemos cambiar las preguntas que nosotros como líderes hacemos a un nuevo panorama de preguntas, por un nuevo conjunto de preguntas, como por ejemplo, ¿qué condiciones comerciales ayudaron a fomentar el problema? En vez de decir cuál fue el problema, es el enfoque de cómo haces la pregunta. Porque si haces una consulta de qué condiciones comerciales, empiezas a pensar, valga la redundancia, en ese mundo exterior del que les estaba hablando. No es que pasó un problema, es que no entendimos las condiciones comerciales que se encontraban, que obviamente fomentó esta situación en la que nos encontramos. ¿Cuál es la gama completa de respuestas posibles? Una vez entendamos qué fue lo que fomentó la situación, ¿cuál es la gama completa de posibles respuestas? E incluso preguntar qué diría el cliente, cuál consideraría el cliente que es la respuesta preferida, involucrar al cliente. El uso de actividades también de evaluación de riesgos 360 para investigar cómo el proyecto se enfrentará a diferentes escenarios comerciales y qué acciones debería tomar para el proyecto para responder a estos escenarios comerciales. Y el tercer punto es expandir lo que medimos. En gestión de proyectos, esperemos el foro que tenemos en este momento, ¿qué medimos nosotros en proyectos? Que si el cronograma va bien, en tiempo, en costos, ¿verdad? Tenemos que expandir lo que estamos midiendo. Lo que medimos a menudo impulsa lo que discutimos como miembros dentro del equipo, junto con los patrocinadores y las partes interesadas. Terminamos evaluando la entrega del producto en función del alcance, en función del cronograma, en función de los recursos, en función de la calidad y el esfuerzo. Ahora, imaginen si adoptamos una mentalidad de un cuadro de mando integral, ¿verdad? Recuerden que es un cuadro de mando integral, ¿verdad? Podríamos de verdad, si cambiamos ese mindset, podríamos cambiar las matices con las que vemos lo que estamos midiendo. Cómo está progresando, por ejemplo, la moral del proyecto, la moral del equipo. ¿Lo hemos hecho? ¿Cómo va la moral? ¿Qué nivel de propiedad está demostrando la empresa? ¿Qué también estamos abordando la integración de diferentes flujos de trabajo dentro del proyecto? La mayoría de las medidas de rendimiento se centran en el proyecto, no en soluciones. Los grandes diseñadores consideran un conjunto diferente de atributos al generar un nuevo diseño, ¿verdad? Podemos observar atributos como proporciones, contrastes, novedad, escala, profundidad para evaluar si un diseño es efectivo. Y estoy seguro que este tipo de métricas también tienen un lugar en nuestro panel de gestión de proyectos. Podemos mejorar esa conversación con nuestros equipos y partes interesadas cuando evaluamos no solo lo que estamos entregando, sino también si estamos entregando la solución correcta. Por ejemplo, hablemos un poquito, la novedad. ¿Qué tan novedoso es nuestra solución frente a lo que está sucediendo en el mercado? No tendemos a medir eso. Como les mencionaba, estábamos trabajando en un producto y ya después de un par de meses ya el producto no era necesario para el cliente. ¿Qué tan novedoso es esta solución frente a lo que está sucediendo en el mercado? Medir la integración de nuestra solución con la empresa. Estamos midiendo constantemente con el cliente, el cliente final, si se integra a lo que realmente requiere la empresa en esos momentos. El ritmo. ¿Cuál es el ritmo de desarrollo, verdad, con el que estamos trabajando? ¿Debemos acelerar o disminuir? Miramos la escala esperada
de nuestros esfuerzos de implementación y soporte al cliente. Yo sé que son métricas diferentes. Profundidad, la profundidad de la experiencia y las capacidades del producto de nuestro equipo. Proporción, el tamaño de la solución a la magnitud del problema empresarial. Estas métricas adicionales, ¿verdad? En nuestro tablero de mando, brindan otra vía para ver cómo avanza la solución y cómo está avanzando el equipo. También puede ayudar a restablecer el apoyo de los patrocinadores, que a veces lo perdemos, que a veces perdemos ese apoyo de las partes interesadas para los resultados previstos del proyecto. Y quizás lo más importante es que podemos detectar problemas y riesgos claves que afectan la adopción y la realización de los beneficios antes de que se entregue la solución. Esto por mencionar estrategias de proyectos. Ahora enfoquémonos. Esta es mi parte favorita del Design Thinking, ¿no? Estrategias de liderazgo de proyectos. Si tienes un sistema de Design Thinking establecido para tu proyecto, verás que existen técnicas claves que puedes utilizar como individuo para explotar la creatividad de tu equipo. Miren estas ideas, ¿no? Estas sugerencias. Mapas mentales de su plan de proyecto. Los líderes de proyectos estamos capacitados, pasamos enormes cantidades de horas perfeccionando en la medida de lo posible la habilidad de crear un plan de proyecto integral, que es como herramienta la parte fundamental de nuestra disciplina. Sin embargo, un resultado natural de crear el plan de proyecto desde una perspectiva lineal, ¿verdad? Este es un resultado desde una perspectiva lineal, es el exceso de tiempo, que si la cascada de tareas, ¿no? Todas las tareas que vamos desarrollando son dependientes una de otras, o si están integradas, ¿verdad? O están relacionadas. Y a menudo esto termina conduciendo a una hinchazón de un proyecto, ¿no? Los entregables parecen necesarios realmente para obtenerlos desde el principio hasta el final, pero en realidad no son consumibles por el cliente. Entonces empezamos a consultar, ¿lo necesitamos? ¿Qué pasa con el tiempo que lleva pasar esto de un equipo a otro? ¿Es realmente valioso para el resultado que quiere el cliente? A cada líder de proyecto se le ha dicho que tiene que afilar el lápiz, comprimir plazos, reducir entregables, ¿verdad? Pero como líderes de proyecto sabemos qué eliminar. Y una opción para crear un plan de proyectos que te permita también atacar algunos de los problemas que siempre tienes en tu día a día es comenzar nuestro plan de proyecto desde un enfoque de mapa mental. Imaginen, comencemos por describir el éxito del proyecto desde la perspectiva del cliente, ¿verdad? Empieza desde el punto cero, desde la perspectiva del cliente, las partes interesadas, el usuario final. Este punto de partida nos pone inmediatamente en un lugar, ¿verdad? Nos pone a nosotros en el lugar del cliente. Luego, en lugar de trabajar hacia atrás a lo largo de una línea de tiempo, hacemos un ejercicio, ¿verdad? En otras palabras, imagina o coloca físicamente el éxito del proyecto en el centro de tu página y crea tareas que empiecen a irradiar el éxito. Diferentes radios pueden ser diferentes flujos de trabajos o entregables necesarios para crear el centro del éxito. Este mapa del proyecto tendrá el efecto de iluminar tu camino crítico, que es un término de gestión de proyectos, así como su camino hacia diferentes criterios de éxito del proyecto. La mayoría de los gestores de proyectos temen el uso de la lluvia de ideas para cualquier cosa que no sea como si fuera un último recurso. La lluvia de ideas pone demasiadas ideas a la vez sobre la mesa, obviamente. Nosotros como directores de proyecto queremos tener control, ¿verdad? Pero esto promueve a sí mismo soluciones imposibles y genera expectativas inimaginables para reducir el campo, ¿verdad? De esa visión de trabajo y consistentemente ayudar a encontrar soluciones, ¿verdad? Que a veces están limitadas, que nos limitan la capacidad que tenemos como equipo, ¿verdad? Esto nos motiva a ser un equipo innovador. A veces la reducción hará que el equipo de proyectos se detenga por completo por temas difíciles que podíamos haber arreglado. La creación de límites para lluvia de ideas puede ayudarnos como gestores de proyectos a superar las preocupaciones, ¿verdad? Las preocupaciones y convertirlos en ideas para resolver problemas. Esta táctica de crear y acordar
en conjunto con todos, en una lluvia de ideas, influye en atributos de lo que incluirá una solución exitosa, el costo de la solución, el límite de tiempo, ¿verdad? Las partes interesadas están responsables de la toma de decisiones, se involucran durante el mapeo mental. Otra de mis favoritas es el sombrero del pensamiento creativo. No sé si alguna vez has escuchado este concepto. Los líderes de proyecto y los miembros del equipo a veces necesitan permiso para pensar de manera innovadora cuando se trata de definir un proyecto o resolver problemas del proyecto. Una táctica para otorgar este permiso es utilizar esta estrategia, esta técnica, los 6 sombreros para pensar, del autor Edward de Bono. El concepto es adoptar deliberadamente una nueva perspectiva definida por el color de sombrero para permitir que el equipo vea un problema desde una perspectiva diferente. Los equipos de proyectos deberán utilizar los 6 sombreros para fomentar nuevas perspectivas, generar nuevas ideas y minimizar factores de bloqueos. A ver, veamos los 6 sombreros. Tenemos el sombrero blanco. El pensamiento del White Hat se centra en hechos observables, comprobados y probados, y evita la interpretación o cualquier perspectiva que ponga en peligro la neutralidad. Tenemos el sombrero rojo. El sombrero rojo habla de emociones, de sentimientos. El Red Hat les da permiso a ustedes como usuarios para atraer sus sentimientos a la conversación, para que puedan ser explorados desde una perspectiva diferente. Tenemos el sombrero negro. El sombrero negro es la valoración negativa, el pesimista. Todos en nuestros equipos de proyecto tenemos al pesimista y tenemos a las personas que son positivas. Permítanle a una persona positiva ponerse el sombrero negro, ¿verdad? El Black Hat te permite señalar los posibles fallos y los elementos negativos de una idea. Como repito, la idea es todos ponernos los diferentes sombreros. El amarillo es lo contrario, es el optimismo, construcción. ¿Qué pasaría si? Siempre pensando en positivo. Es opuesto al Black Hat. Te permite crear un espacio para explorar los valores y los beneficios, ¿verdad? Y tenemos el sombrero verde, creatividad y nuevas ideas. El sombrero verde tiene la tarea de los roles de interrogador y oyente para explorar ideas que nos permitan avanzar con las cosas. Y finalmente tenemos el sombrero azul, que facilita y controla el proceso de pensamiento. El papel del sombrero azul es ser conductor, coreógrafo o director para asegurarse que todos los sombreros se utilicen en el momento adecuado para progresar. Les motivo a que utilicen esta estrategia, es bastante interesante y créanme que les va a ayudar al final del ejercicio van a tener ideas innovadoras, verán el concepto final cuando lo practiquen. La forma en que muchos líderes de proyectos usan esta técnica es pedir específicamente a los miembros del proyecto que usen un sombrero para llevar, como le he mencionado, la perspectiva de ese sombrero al escenario de resolución de problemas. Cada sombrero, si lo piensan, tiene la tarea de una perspectiva específica, que probablemente sea diferente tanto de las perspectivas normalmente representadas por un miembro o por el equipo, como las que, la perspectiva de un miembro específico o del equipo. Porque normalmente por la personalidad a veces uno siempre es el pesimista. Póngale un sombrero diferente para motivarlo a que considere los problemas y la innovación desde una perspectiva diferente. Y al final queda el líder en el ejercicio lo que simplemente hace, mira, parece que estamos atrapados en este problema y tú pides que se ofrezca un voluntario, ¿no? ¿Quién se ofrece como voluntario para tomar el sombrero amarillo? ¿Quién de ustedes se ofrece para la perspectiva del sombrero verde? Esa solución parece estar bien, pero déjenme probar este Red Hat. A ver, ¿tú has pensado en esto? El equipo genera ideas que no habrían surgido de otra manera y los vas a forzar a que piensen de una manera diferente, ¿verdad? Los sombreros también pueden ilustrar bloqueos en el pensamiento de los compañeros del equipo, en lo que el equipo de proyecto está abusando a veces de ciertos tipos de pensamientos, ¿no?
por la personalidad, siempre vas a ver que tenemos esa tendencia a pensar de la misma forma. El pesimista normalmente siempre es pesimista. Hay demasiado pesimismo. Pídale al equipo que se ponga, o a la persona que se ponga el sombrero verde o el amarillo por 1 hora. Está obligado por esa hora, ¿verdad? Y los hechos, y si los hechos y las cifras abruman con opciones de solución, pídale al equipo que use el sombrero rojo para considerar qué opción de solución podría encajar. Prueben el cambio desde perspectivas diferentes y verán que las posibilidades se abren. Y finalmente, creación de prototipos. Una de las formas clave en que los diseñadores aprenden es mediante la creación de prototipos. Cuando trabajan con desafíos complejos e ilimitados, los diseñadores prueban escenarios tempranos rápidamente con usuarios reales en su entorno, utilizando prototipos concretos y provocativos para descubrir nuevos aprendizajes. Estos prototipos permiten a los diseñadores eliminar opciones inviables desde el principio del proceso. La creación de modelos pequeños y fáciles de probar de un producto o solución permite a los usuarios finales interactuar con esa solución antes de realizar esa inversión financiera significativa para implementar la solución. Esta información temprana puede ayudarnos a nosotros como líderes de proyecto a comprender mejor cómo se desarrollarán las soluciones y adaptarlas para satisfacer mejor la necesidad. En nuestros proyectos podemos experimentar con la solución final de varias formas, cada una con una diferente aplicabilidad y diferentes recompensas. Debemos dividir todo el panorama. La clave aquí es dividir todo el panorama en partes pequeñas, más breves y fáciles de administrar. Cuando los proyectos más pequeños están alineados y sincronizados con la solución completa, le dan al equipo rápidas vías, ¿verdad? Y mucho movimiento hacia adelante. Hay que implementar cambios en el proceso sin cambios en el sistema. A veces los cambios en los procesos suelen ser menos costosos, ¿verdad? Y pueden crear una demanda positiva para la nueva solución al permitir que los usuarios finales prueben los cambios en los procesos comerciales, por ejemplo, antes de tener una herramienta, por mencionar algún ejemplo. Hagamos que los usuarios y las partes interesadas se involucren en los prototipos, por ejemplo, en una pizarra. Mapeemos las interfaces de usuario de la herramienta en una pizarra y permítanle probarlas mentalmente con su trabajo actual. Eso es un buen ejercicio de hacer prototipos. Los cambios de diseño son posibles antes de que los usuarios finales se sientan decepcionados con el producto final. Descubrir formas de crear prototipos de estas soluciones les creará una alineación mayor y más temprana con las partes interesadas, créanme, y le dará al líder de proyecto un camino creativo para completar el proyecto. Como les mencionaba, estas son las ideas que quise traer a la mesa con respecto a cómo ha sido mi experiencia implementando la herramienta del Design Thinking en gestión de proyectos. El liderazgo de proyectos junto con el diseño tiene de verdad el potencial de transformar el mundo en el que vivimos. Aunque no es una panacea, el director de proyecto brinda a los líderes una nueva dimensión para comprender las condiciones cambiantes que rodean su proyecto y a visualizar mejores soluciones para algunos de los problemas más problemáticos, ¿verdad? Y bueno, Sara, creo que eso sería todo. La verdad, esa sería mi reflexión final sobre la metodología del Design Thinking y bueno, sería abrir el foro para las preguntas. Gracias, Roger. Buenísima presentación. Vamos a arrancar aquí con las preguntas para continuar un poquito con el debate. Guillermo Salazar ha escrito por el chat y también nos ha escrito en el apartado de preguntas y respuestas. Nos dice, ¿cómo aplicar esta herramienta Design Thinking en la gestión de proyectos de investigación e innovación? ¿Qué recomienda realizar y cómo aplicarla para involucrar a todo el equipo? ¿Cuál ha sido la experiencia y qué tips nos puede facilitar? Excelente presentación. Muchas gracias a usted y a los organizadores. Bueno, mira, la verdad, Guillermo, cuando vi primero te recomendaría leer el libro de los 6 sombreros. Cuando lo vi por primera vez fue súper interesantísimo, porque con esta herramienta te permite promover la innovación de tu equipo. A veces, cuando tú haces partícipe a tu equipo, no solamente cuentas con tus ideas, sino las ideas de las otras personas. Hay una herramienta clave también que es conocer la personalidad de tu equipo.
y eso te va a permitir saber qué sombrero ponerle. Porque si sabes que hay una persona que tiene una forma de ser, que es por ejemplo, yo soy el optimista. Sara, te cuento algo. Yo actualmente estoy de presidente del PMI y ¿qué pasa? A veces nosotros vengo yo con una iniciativa, ¿verdad? Y me pasa una anécdota curiosa. Vengo y le digo a alguien del equipo, mira, vamos a hacer esta iniciativa. Y lo primero que te dicen es, en este caso yo soy el optimista, ¿no? De que quiero hacer esta iniciativa, de que Roger, no tenemos tiempo. Y yo de una vez les digo al equipo, en vez de pensar que no se puede hacer, díganme qué necesitan para hacerlo. Entonces, yo soy el optimista en este caso, ¿no? Entonces, en este caso, Guillermo, yo tengo que ponerme por un momento, por una hora, el sombrero negro, ¿verdad? Para yo pensar en términos de pesimismo. Entonces, cuando todo el equipo lo integras desde perspectivas diferentes, eso te va a dar a ti esos tips que tú preguntas, ¿verdad? Para poder implementar, qué herramientas implementar en tu proyecto específico en términos de investigación e innovación. Les recomiendo de verdad el libro, es muy bueno. Mira, nos lo acaba de compartir justamente por el chat, nos ha mandado un PDF directo con el libro de los 6 sombreros que nos acabas de recomendar, así que cualquiera que esté interesado en leerlo lo puede encontrar en el link que nos ha mandado Guillermo por el chat. Buenísimo, de hecho yo creo que bueno, cualquier líder tiene que ponerse el sombrero positivo en la mayoría de los casos, ¿no? Porque si uno no es el que inyecta la energía en el equipo, ¿quién más? Así que bueno, definitivo que hay que ponerse, dependiendo del momento, los diferentes sombreros, pero que ese yo creo que es uno de los más importantes. Tenemos aquí una pregunta también de Fabricio Mora. Nos pregunta si tienes algún caso de estudio en el que hayas utilizado la metodología de Design Thinking, en el que se haya descubierto algún tipo de innovación gracias precisamente a este sistema de trabajo. Bueno, realmente yo lo utilicé en un proyecto, pero por temas de confidencialidad no lo puedo mencionar, pero efectivamente sí, porque son proyectos de gubernamentales, pero eran proyectos de Design Thinking. Ahora, Design Thinking, hay un tema interesante, el Design Thinking es más de estos 5 pasos del proceso creativo, ¿no? Hay que ahondar más, ¿verdad? Y cuáles son las herramientas que utilizamos. Y clave, para mí clave es usar los mapas mentales, como les mencionaba hace poco, independientemente del tipo de proyecto. O sea, realmente nunca me he sentado. Es bonita esa pregunta, Sara, la de Fabricio, porque sería bonito poder buscar la forma de empezar un proceso de investigación para poder redactar casos, ¿cierto? Para poder poner en el papel cómo me ha permitido en mi caso particular, que fueron los casos que quise traer de proyectos en el que me fue fatal, los proyectos, ¿verdad? Y decepcionante. Y siempre estaba buscando cómo mejorarlo. Y un consejo sería la introducción de los mapas mentales. Porque cuando haces mapas mentales es una manera no lineal de ver cómo haces un proyecto, ¿verdad? Entonces, creo que una de las herramientas claves para mí, independiente del proyecto en lo que he estado, que me ha permitido descubrir innovación, ha sido los mapas mentales. Porque cuando tú tienes una idea, es tu idea, pero cuando empiezas a desarrollarla, empiezas a abrirla, como es el ejercicio, empiezas a hacer partícipe a cada uno de tus miembros. Y algo que se me olvidaba en el Design Thinking, que esto es básico en teoría cuando vas a una clase de Design Thinking, ninguna idea es mala. Ninguna idea es mala. Un ejercicio que tiene que practicarse dentro del equipo es evitar desmotivar a los otros. Y es bien difícil porque comenzando el ser humano es gesticular. Dice Sara, pero ¿qué tal si pintamos amarillo? Y de una vez se me tuerce el ojo. No dije nada. Cumplí mi palabra, no dije nada. Pero Sara vio que gesticulé y de una vez te puedes desmotivar. Lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal. Todas las ideas son buenas y las pones en un mapa mental. Cuando tú dejas que el equipo sea creativo, porque es difícil, hay personas que son cohibidas, va a pasar eso que menciona Fabricio en la pregunta. Descubres una idea de innovación, porque quizás esa persona que es la más callada es la persona que puede darte a ti, ¿verdad? Esa idea. Y ahora, hay que definir qué es innovación. Innovación no solamente es traer una nueva idea que jamás se ha probado. Innovación es, en este momento yo estoy haciendo una presentación con un micrófono Blue grande y el día de mañana puedo ponerme los AirPods que tú tienes. Estoy innovando, porque ahora no tengo que cargar en mi escritorio algo que si me muevo lo tumbo y lo caigo. Innovar no es hacer algo totalmente diferente. Innovar es hacer un proceso diferente que te permita mejorar. Y eso a veces las personas no lo entienden en términos de innovación. ¿Cómo construye un edificio? En el caso de ustedes, en el área de construcción,
¿verdad? ¿Cómo lo construyo? Voy a construirlo con un proceso diferente. Eso ya es innovar. Así es, de hecho, en la rama, por ejemplo, de diseños de producto, más a nivel de diseño industrial, también innovar es encontrar en un material que se utiliza en un sector totalmente diferente. Hay un ejemplo como en, bueno, iba a decir una marca en específico, pero prefiero no decirla, productos que se utilizan ahora para la cocina y que tienen ahora mismo un auge brutal, que realmente su innovación nació en descubrir que un material que se utilizaba solamente en el sector médico, una silicona, podía ser aplicada para productos de cocina y bueno, ha sido un éxito rotundo y de hecho ahora está replicado con un montón de fabricantes y de marcas distintas. Entonces, bueno, es como darle un poco la vuelta de tuerca, ¿no?, a lo que se viene haciendo y no tiene por qué ser, como dices tú, tan disruptivo. Perfecto, pues vamos a terminar con una última pregunta. ¿Cómo aplicarías metodologías ágiles como el Scrum en una oficina de arquitectura? ¿Sabes que esa es la gran pregunta? ¿Cómo utilizar agilidad en construcción? Hace un tiempo atrás estaba en un foro y me encantó esta idea de una colega de gestión de proyectos que hablábamos de, por lo menos, no todas las metodologías pueden aplicarse en todo, por lo menos en cocina. A mí me encanta cocinar, Sara, me encanta. Entonces, cuando cocinas, una receta cualquiera puede ser ágil, porque estás ahí no tirando pimienta, sal y vas cocinando, ¿no? Pero cuando hace, y esa fue la pelea que tuve con mi compañera, yo le decía, en postres, Sara, en postres no puede ser ágil, no puede ser ágil, porque si no sigues la receta al pie de la letra, el postre no te va a quedar como te gustaría que quedara. Yo creo que me iría con que esta es una gran pregunta para el término del sector construcción. Ahora, hay elementos, algo que a mí me enseñaron desde muy pequeño cuando empecé a estudiar gestión de proyectos es, nosotros tenemos el Pinbook, que es un libro así de grande, y te dicen, tú aplicas, ¿verdad?, ciertas cosas con el tema de qué elementos de la metodología puedes aplicar en ciertos sectores de la gestión de proyectos, ¿no? Dependiendo del tipo de proyecto que tenga. ¿Qué aplicaría? El daily, los dailies, ¿no? Yo nunca he trabajado en el sector construcción, sinceramente, no lo he hecho, pero el daily, mira, yo tuve la oportunidad de trabajar también en un proyecto de área de legislación, de temas de derecho, de abogados, con abogados, y me decía en ese entonces mi jefa que ella quería saber qué estaba sucediendo con todas las personas dentro del equipo. ¿Qué está sucediendo? Quisiera enterarme, pero tampoco tenía el tiempo. Y no sé si alguna vez he escuchado de esto. El daily es una reunión de 15 minutos, Sara, 15 nada más, que Sí. tú vienes y te dicen, ¿qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué problemas tengo? Porque a veces Nosotros lo confunden hemos practicado en agilidad. la oficina. Lo Sí. practican. Y hay gente que le dice daily stand-up. Cuando dicen daily stand-up es que las personas tienen que estar de pie. Porque cuando están, si están cómodas, así como estoy yo aquí, que estoy viendo el tiempo mientras hablo y me voy. Pero si estás de pie, ¿verdad? Eso te va a forzar a ti a ir al grano. Entonces, depende del proyecto. Yo diría que no puedo, o sea, nunca he trabajado en un proyecto de construcción nuevamente, pero se me puede ocurrir el elemento de los daily stand-up, de los dailies, de hacer ese scrum diario. ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué problemas tengo? En move on y vas, ¿no? Trabajando en diferentes células. Sería así, de paso, el consejo que daría. Perfecto, Roger. Pues muchísimas gracias por todos tus tips y tus inputs sobre el tema. Bueno, nos habéis dejado la referencia bibliográfica en el chat y para quienes me habéis preguntado, sí, las ponencias se están grabando y se colgarán después, así que podréis tenerlas a vuestra mano en el canal de YouTube. Sin más dilación, muchas gracias, Roger, por tu tiempo y por tu participación. Le paso la palabra a Ignacio, que va a presentar el super cierre de Shift by Design.